Esto es imposible, tiene que ser un montaje. Una hora después de su estreno, este documental se catapultó al número 1 de las tendencias mundiales sobre Ecuador. El video de apenas 13 minutos, filmado en Quito por una productora estrella de la BBC, se propagó como un incendio forestal, sacudiendo los cimientos de la percepción global. Es todo actuado, es imposible, esto es más falso que un billete de $3, resonaba en los comentarios. Especialmente desde Lima, la incredulidad era total. La CNN de Estados Unidos, la NHK de Japón, Le Monde de Francia. Gigantes mediáticos de todo el planeta despacharon equipos de emergencia a Quito para verificar los hechos con sus propios ojos. Y allí, en el corazón del Parque La Carolina, todo era real. El alcalde de Londres convocó a una rueda de prensa urgente. París activó el Plan Sena. El alcalde de Nueva York abordó el primer vuelo a la capital ecuatoriana. ¿Qué diablos estaba pasando en ese pulmón de Quito? ¿Por qué el mundo entero había fijado su mirada en ese icónico parque? Mi nombre es Olivia Thorne. Durante 15 años, he sido productora de documentales sobre crimen para la BBC. Mi carrera ha sido un descenso constante a los infiernos de la humanidad. Me infiltré en el corazón del cártel de Sinaloa, entrevistando a sicarios con la misma naturalidad con la que otros piden un café. Sobreviví a tiroteos en las favelas de Río de Janeiro, con el silbido de las balas como banda sonora. Rastreé asesinos en serie en los barrios más peligrosos de Johannesburgo y documenté la brutalidad de las guerras de maras en Tegucigalpa. Dondequiera que iba, un equipo de guardaespaldas armados era mi sombra. El chaleco antibalas era mi segunda piel. Cada mirada desde la ventana de un hotel era un cálculo de riesgos, una evaluación de amenazas potenciales. 15 años saltando entre estas ciudades infernales habían forjado en mí una convicción tan dura como el acero: la naturaleza humana es intrínsecamente salvaje. Cuanto más grande la ciudad, más monstruoso el peligro que acecha en sus entrañas. Sin embargo, la primavera pasada, durante una reunión editorial en la sede de la BBC, surgió un tema que parecía una broma. Vamos a desenmascarar la verdad sobre las ciudades seguras de Latinoamérica, propuso Robert, el editor en jefe, con una sonrisa irónica. Olivia, eres la persona perfecta para esto. Beba demuestra si ciudades como Quito son realmente seguras, o si es solo una paz ficticia, una ilusión creada por una vigilancia autoritaria. Mi respuesta fue fría y cortante. Obviamente es lo segundo, Robert. Cualquiera puede fingir seguridad si llenas cada esquina con cámaras y apuntas un fusil a la cabeza de tus ciudadanos. Elegí Quito como mi primer objetivo por una razón muy específica, un video que había visto en internet y que me había parecido el colmo del descaro propagandístico. En un lugar llamado Parque La Carolina, a las 2 de la madrugada, una joven corría sola. Llevaba auriculares, sostenía su iPhone en la mano y su lenguaje corporal gritaba una ausencia total de alerta. Los comentarios debajo del video, muchos de ellos de usuarios peruanos, eran unánimes. Increíble, ¿cómo es posible algo así? Estoy seguro de que es un montaje, o una zona bajo control militar extremo, quizás es como Pyongyang, un show para los extranjeros. Mi compañero de rodaje era Raphael de Backer, un camarógrafo veterano de Orlando que había pasado más de una década siguiendo a la mafia de Europa del Este. Su cinismo era incluso mayor que el mío. Raphael, ¿has oído hablar del Parque La Carolina en Quito? Ah, sí, resopló. El lugar que dicen que es seguro incluso de noche, qué chiste, un cuento de hadas. Hasta en las ciudades más vigiladas del mundo roban a los turistas a plena luz del día. Mientras preparábamos el equipo, las bromas no cesaban. ¿Cuántas cámaras de vigilancia crees que habrá?, pregunté. 2.000, 3.000. Y un policía en cada esquina, seguro. Las caras de los ciudadanos deben ser tan rígidas como las de los norcoreanos, concluyó él. Un día de junio, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Al pasar por inmigración y recoger nuestro equipaje, ocurrió la primera anomalía. Un funcionario del aeropuerto, con una sonrisa afable, se nos acercó y nos habló en un inglés impecable. ¿Son del equipo de la BBC? ¿Necesitan ayuda para coordinar su filmación? No, gracias. Podemos arreglárnosla solos, respondí, algo a la defensiva. Ah, ok. Bueno, en ese caso, si van a La Carolina, les recomiendo que vayan de noche. Es mucho más bonito, hay un gentío y el ambiente es más chévere.
Por un instante, Rafael y yo cruzamos miradas. ¿Ir de noche? ¿Dijo que había mucha gente? En cualquier ciudad peligrosa, el consejo es diametralmente opuesto. ¿Y es seguro?, pregunté, casi esperando que se riera. El funcionario me miró con una expresión de genuina confusión. Seguro, claro que es seguro, pana, por Dios, es la Carolina. Ese claro que es seguro me descolocó. Sonó como si hubiera hecho la pregunta más extraña y absurda del mundo. Tomamos un taxi hacia el hotel. El conductor, un señor de unos 60 años, nos vio bajar el equipo de filmación. ¿Vienen a grabar un programa, panas?, preguntó. ¿A dónde van a filmar? A la Carolina. Planeamos tomar algunas escenas nocturnas. El taxista soltó una carcajada que vimos rebotar en el retrovisor. Uf. Si van de noche, les va a costar grabar con tanta gente. Especialmente los viernes, eso parece una fiesta popular. ¿Una fiesta? ¿De noche? Sí, claro. Hay artistas callejeros, puestos de comida, y a la madrugada un montón de gente sale a trotar. Se ha puesto de moda correr de madrugada. Rafael murmuró algo en polaco que no entendí, pero imaginé que sería algo como están locos. Al registrarnos en el hotel, la recepcionista, una joven amable, nos dijo algo similar. Si van a la Carolina, intenten ir a las 5 de la madrugada. El amanecer allí es brutal, y hay muchísima gente trotando. A estas alturas, la confusión empezaba a convertirse en una extraña fascinación. Todos, sin excepción, nos recomendaban ir de noche y de madrugada. En mis 15 años de carrera, jamás me había encontrado con algo así. En Río te decían, no salgas de tu hotel después del anochecer. En Johannesburgo, ni se te ocurra poner un pie fuera del complejo. En Sinaloa, moverte solo es una sentencia de muerte. Esa tarde. En la habitación del hotel. Rafael y yo trazamos un plan. Mira. Esta noche vamos primero sin equipo. Como turistas normales. No llevamos nada de valor. Propuse. De acuerdo. Asintió. Tenemos que ver con nuestros propios ojos si esto es real o la trampa más elaborada del mundo. A las 11 de la noche, salimos del hotel. El Parque La Carolina estaba muy cerca, pero las calles seguían llenas de vida, con la mayoría de las tiendas aún abiertas. Solo eso ya era un contraste abismal con Londres o París. Cuando llegamos a la entrada del parque, me quedé sin palabras. Eran las 11 de la noche de un día de semana, y el ambiente era tan animado como el de una feria. Pero eso era solo el comienzo. El verdadero shock, el que haría tambalear mis convicciones más profundas, llegó cuando empezamos a caminar cerca de la zona de la Cruz del Papa. A las 11:15 de la noche, comenzamos nuestro recorrido. Lo primero que vimos fue a una pareja joven empujando un cochecito de bebé. Su hijo dormía plácidamente mientras ellos se tomaban un café sentados en un banco, charlando tranquilamente. Rafael, mira eso, susurré. Son más de las 11 y están paseando a un bebé. En Londres, alguien ya habría llamado a servicios sociales. Caminamos un poco más y la escena se volvió aún más surrealista. Los bancos estaban llenos de gente, pero la mayoría estaban solos. Algunos leían un libro bajo la luz de un farol, otros trabajaban en sus laptops, otros simplemente contemplaban el reflejo de las luces. Lo más desconcertante eran sus pertenencias. Bolsos, mochilas y carteras reposaban a su lado sin la más mínima vigilancia. Vimos a un hombre dejar su MacBook en el banco y caminar tranquilamente hacia un baño público a unos 50 metros de distancia. Oye, mira eso. Dejó la laptop ahí, como si nada, exclamé en voz baja. Nadie a su alrededor pareció inmutarse. 5 minutos después, el hombre regresó y su laptop seguía allí, intacta. Continuamos caminando y pasamos por una zona con menos iluminación. El lugar tenía un aspecto que en cualquier otra ciudad gritaría peligro. Pero allí, sentadas en el suelo, había 2 chicas jóvenes comiendo empanadas de viento. Me acerqué y les pregunté en inglés, disculpen, ¿es seguro estar aquí a estas horas? Una de ellas se rió. Pana, ¿tú crees que esto es la Carolina?
el lugar más seguro de todo Quito. ¿El más seguro? Claro. Siempre está lleno de gente, y parece que todos nos cuidamos entre todos. Ayer mismo se me quedó el monedero y un abuelito corrió detrás de mí para devolvérmelo. Rafael parecía frustrado, lamentando no haber traído la cámara. Pasada la medianoche, la gente seguía llegando. Y entonces vimos algo que desafiaba toda lógica, una tras otra, mujeres corriendo solas. Llevaban auriculares, ropa deportiva ajustada y una actitud de completa despreocupación. Decidí hablar con una de ellas. Disculpa, ¿no te da miedo correr sola a esta hora? Se quitó un auricular. ¿Miedo? ¿Por qué tendría miedo? Bueno, es tarde y estás sola. Ah, eres extranjera, ¿verdad? Aquí, a esta hora es más bacán correr. El clima está fresco y siempre hay gente. Nunca me ha pasado nada. Me sonrió y siguió su camino. A la 1 de la madrugada, entramos en una pequeña tienda de conveniencia abierta 24 horas cerca del parque. Justo en la puerta había una escena peculiar, un pequeño puesto de humitas y boloñés sin nadie que lo atendiera. Solo había una lista de precios y una caja de metal con una ranura para el dinero. ¿Esto es en serio?, preguntó Rafael, incrédulo. Le preguntamos al joven que atendía la tienda. Ah, sí. La gente calcula lo que debe, agarra su comida y echa el dinero ahí. A veces no tienen sueldo y pagan la próxima vez que vienen. ¿Y nadie roba? ¿Robar? Pana, tengo un año trabajando aquí y nunca he visto que falte un solo dólar. A las 2 de la madrugada, la Carolina seguía vibrando con vida. Había oficinistas comiéndose un bolón en un banco, motorizados de delivery cruzando de un lado a otro, parejas de ancianos paseando de la mano. Lo más impactante era que no habíamos visto ni un solo policía. En los últimos 15 años, cada ciudad segura que había visitado mantenía su orden a base de una presencia policial abrumadora. Esto era diferente. Esto era orgánico. A las 3 de la madrugada, regresamos al hotel. Olivia, dijo Rafael, con la voz cargada de asombro. ¿Qué demonios acabamos de ver? No lo sé, respondí. Pero mañana, traemos las cámaras y grabamos hasta el último detalle de esta locura. Esa noche no pude dormir. El sistema de creencias que había construido durante 15 años se estaba desmoronando. Si la humanidad era buena por naturaleza, si podíamos confiar los unos en los otros, entonces una metrópolis gigantesca también podía ser un lugar seguro. Al día siguiente, decidí lanzar una ofensiva de filmación total. Lo que vimos fue aún más impactante que la noche anterior. A las 4:30 de la mañana del día siguiente, Rafael y yo regresamos a la Carolina, esta vez cargados con todo nuestro equipo de filmación. ¿De verdad crees que habrá gente a las 5 de la mañana?, preguntó Rafael, escéptico. Cuando llegamos, la escena nos dejó boquiabiertos de nuevo. Apenas pasaban de las 5 y ya había docenas de personas trotando. La mayoría eran mujeres, de edades que iban desde los 20 hasta los 60 años. Algunas corrían solas, otras en pareja. Me acerqué a una señora de unos 50 años para entrevistarla. ¿Viene a correr a esta hora todos los días? Sí, mi hija. Llevo 3 años en esto. En verano vengo a las 4:30, en invierno a las 5:30. ¿Y no le preocupa venir sola? Me miró con una confusión tan genuina que me hizo sentir estúpida. ¿Preocuparme? ¿Por qué? Esto es la Carolina, es más seguro que la puerta de mi casa, siempre hay un gentío. Pero, ¿a las 5 de la mañana? ¿Y qué importa la hora? Mira para allá, ¿no ves que todo el mundo está haciendo ejercicio? Aquí más bien nos cuidamos entre todos. Esa frase era la clave, aquí más bien nos cuidamos entre todos. Mientras Rafael filmaba, observé a mi alrededor. Era cierto que había algo diferente en el aire. La gente parecía no prestar atención, pero al mismo tiempo, era como si se vigilaran unos a otros con el rabillo del ojo, en un pacto de protección silencioso. Una chica se agachó para atarse los cordones y se le cayó un AirPod. Un señor que pasaba lo recogió y se lo entregó con una sonrisa. Una señora dejó su termo de agua en un banco y se fue a hacer sus ejercicios. Nadie tocó sus cosas. A las 6 de la mañana, apareció un espectáculo aún más asombroso. En diferentes rincones de la Carolina comenzaron a formarse grupos de ejercicio, tai chi, bailoterapia, yoga.
Pero no había instructores, ni se pagaban cuotas. La gente simplemente se reunía y se movía al unísono. En un grupo de Tai Chi, un señor de más de 70 años, al verme con la cámara, me hizo un gesto para que me uniera. No sé cómo, le dije, agitando la mano. No importa, solo síguenos, me tradujo al inglés una señora a su lado. Terminé imitando torpemente sus movimientos, pero todos me aplaudieron y animaron. Rafael me dijo más tarde, en 15 años, es la primera vez que te veo sonreír así de verdad. A la hora de ir al trabajo, la Carolina cambió de nuevo su rostro. Oficinistas de traje caminaban sin prisa, con una taza de café en la mano. Casi nadie parecía apurado, como si todos estuvieran saboreando la atmósfera del lugar. Le pregunté a un hombre que parecía un ejecutivo de banco. ¿Pasa por la Carolina todos los días para ir a trabajar? Sí. Me bajó una estación del trolebús antes solo para caminar este tramo. Es la mejor manera de empezar el día. ¿Por qué es seguro? La seguridad es parte de ello, pero sobre todo es ver a tanta gente con esta energía. Es contagioso. A las 3 de la tarde, a la hora de la salida de los colegios, el parque se transformó otra vez. Grupos de adolescentes se reunían, pero nadie fumaba ni bebía. Se sentaban a charlar, comiendo chucherías que compraban en las tiendas cercanas. Hablé con un grupo de chicas. ¿Vienen aquí a menudo después de clases? Claro, casi todos los días. Es el mejor sitio para contar chismes con los panas. ¿Y sus padres no se preocupan? La pregunta pareció ofenderlas. ¿Preocuparse de qué? Esto es la Carolina. Mi mamá dice que ella también venía a jugar aquí cuando era pequeña. A la hora de la salida del trabajo, el lugar era un hervidero de actividad. Oficinistas sentados en los bancos con una bebida y una ración de comida rápida. Música en vivo en varias esquinas, con gente que se arremolinaba de forma natural para escuchar. Un músico tocaba la guitarra y cantaba, cuando de repente, un espectador dejó su billetera en un banco, se levantó y se puso a bailar. Bailó casi 10 minutos antes de volver a su asiento. Su billetera seguía allí, intacta. A las 9 de la noche, las familias tomaron el control. Abuelos con sus nietos, parejas con cochecitos de bebé, gente paseando a sus perros. Un señor mayor jugaba con su nieto en una fuente, y el niño salpicó accidentalmente a un transeúnte. Disculpe, disculpe, se apresuró a decir el abuelo. El joven que fue salpicado se rió. Tranquilo, no pasa nada, con este calor, hasta se agradece. Cuanto más tarde se hacía, más seguro parecía sentirse el ambiente. La gente se cuida mutuamente. Si alguien se emborrachaba, los de alrededor lo vigilaban discretamente. Si alguien se sentaba solo, los demás mantenían una distancia respetuosa. Decidí hacer el experimento definitivo. Dejé mi propia cartera en un banco y me alejé unos 100 metros para observar de incógnito. Durante 30 minutos, docenas de personas pasaron por delante. Ni una sola tocó la cartera. Al contrario, una señora mayor, al pasar, vio la cartera, miró a ambos lados, y la empujó un poco más hacia el centro del banco, probablemente para que no se cayera. Cuando volví a recogerla, la misma señora me gritó desde lejos, oiga, mija, pendiente con esa cartera. Aunque esto es seguro, no hay que dar papaya. En ese instante lo entendí, la gente de aquí se trataba como si fueran familia. Fue entonces cuando otra turista se me acercó, compartiendo una historia aún más increíble. Se llamaba Marie, una fotógrafa francesa. Eres la productora de la BBC, ¿verdad? Te he visto filmar. Sí, hola. He estado haciendo un timelapse de 24 horas aquí durante los últimos 3 días. He descubierto algo asombroso. Sí, ¿el qué? Me mostró la pantalla de su cámara. Era una compresión de 24 horas en 3 minutos. Mira, dijo. Desde las 4 de la mañana de un día hasta las 4 del siguiente, no hay un solo momento en que el parque esté vacío. Es real. Incluso en el tramo más solitario, siempre hay gente. En París, después de las 2, no queda nadie, y es cuando es más peligroso. Marie continuó explicando. Pero lo más extraño es cómo la gente se observa constantemente. No es una mirada fija e incómoda, es como si se estuvieran cuidando las espaldas unos a otros. Al día siguiente,
siguiendo el consejo de Marie, hice otro experimento. A las 10 de la mañana, Rafael y yo fingimos tener una discusión a gritos en medio del parque. Nos insultábamos en inglés, actuando de forma muy agresiva. En menos de 3 minutos, la gente empezó a acercarse. ¿Necesitan ayuda?, preguntó un señor en inglés. ¿Qué pasa? ¿Todo bien?, se acercó una estudiante universitaria, preocupada. Lo más increíble fue que una señora incluso nos trajo agua de una tienda. Cuando dijimos que no pasaba nada, la gente se dispersó lentamente, pero varios siguieron observándonos desde la distancia. A las 2 de la tarde, fingí estar llorando sola en un banco. En menos de 5 minutos, 3 personas se acercaron. No me hablaron directamente, pero se sentaron en bancos cercanos, como si estuvieran haciendo una guardia silenciosa. Un niño le dijo algo a su madre, y luego se acercó y me ofreció un dulce. Toma, señorita. En ese momento, las lágrimas que derramé ya no eran actuadas. A las 6 de la tarde, caminamos desde un extremo de la Carolina hasta el otro. Cada sección tenía un ambiente ligeramente diferente, pero un elemento era constante, una sensación de seguridad omnipresente. Me impresionó especialmente una zona llena de tiendas pequeñas y oficinas. Pensé que de noche sería aterradora, pero fue todo lo contrario. Los dueños de las tiendas trabajaban hasta tarde, como si estuvieran custodiando el lugar. Le pregunté al dueño de una ferretería, jefe, ¿trabaja hasta tan tarde? Ah, desde que este parque se puso así, los clientes de la noche han aumentado. Además, si nosotros estamos aquí, los demás se sienten más seguros, ¿no? Es como si todas las tiendas fuéramos vigilantes. No somos vigilantes, mande, corrigió el dueño de la tienda de al lado. Somos vecinos. Y es normal que los vecinos se cuiden. A las 8 de la noche, vimos una escena increíble. Un hombre borracho dormía en un banco, pero la gente a su alrededor simplemente mantenía una distancia prudencial, sentados en otros bancos. Al mirar de cerca, nos dimos cuenta de que lo estaban vigilando. Aproximadamente una hora después, cuando se despertó, un señor sentado a su lado le ofreció una botella de agua. ¿Bebiste mucho, ¿Puedes llegar a casa? Cuando el hombre se puso de pie tambaleándose, otras 2 personas se acercaron, lo tomaron por los brazos y lo acompañaron hasta un lugar donde pudiera tomar un taxi. Luego, cada uno se fue por su lado, como si nada. A las 10 de la noche, en una de las plazas del parque, había un pequeño mercadillo de artesanías y ropa. Lo asombroso era que la mayoría de los puestos no tenían vendedor. Solo una lista de precios y un código QR para transferencias bancarias o una caja para dejar el efectivo. Le pregunté a uno de los pocos vendedores presentes. ¿Nadie roba nada? Bueno, a veces a alguien se le olvida pagar. Pero esa misma gente vuelve al día siguiente, paga y no para de pedir disculpas. A medianoche, preparamos el experimento final de esa jornada. Rafael dejó unos auriculares Sony valorados en $300 en un banco y fingió ir al baño. 15 minutos después, cuando regresó, los auriculares seguían allí. Bueno, no exactamente en el mismo sitio. Alguien los había cubierto con una servilleta de papel, probablemente para protegerlos. Rafael suspiró. Olivia, cuando vuelva a Polonia y cuente esto, nadie me va a creer. A mí tampoco en Londres, respondí. Fue entonces cuando otro turista se nos acercó con una propuesta aún más interesante. Se llamaba Jackson, un youtuber australiano. Estoy haciendo un video donde pruebo qué pasa si se me cae la billetera en las principales ciudades del mundo. En Nueva York, desapareció en 3 minutos. En Roma, no duró ni uno. No sé qué pasará en Quito. ¿Cuánto dinero hay en la billetera?, le pregunté. Unos $500 en efectivo. Dudé un poco, pero Rafael insistió. Hagámoslo. Es la única forma de demostrar la verdad. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, en el puente peatonal más concurrido de la Carolina, comenzamos el experimento. Jackson dejó caer su billetera y siguió caminando como si nada. Nosotros grabábamos desde unos 50 metros de distancia. En menos de 30 segundos, una mujer se dio cuenta. Señor, le gritó. Jackson fingió no oírla y aceleró el paso. De repente, la mujer se echó a correr. Señor, su billetera. Finalmente, después de casi 100 metros, lo alcanzó y lo agarró del brazo.
Se le cayó la billetera. Jackson le dio las gracias e intentó darle $20 como recompensa, pero ella los rechazó. No es nada, es lo que hay que hacer. Tenga más cuidado la próxima vez. El segundo experimento fue a las 7 de la noche, en plena hora pico. Esta vez, decidí hacerlo yo. Dejé caer una billetera con $400. Fue aún más rápido. En menos de 10 segundos, oí una voz a mis espaldas. Señorita, la billetera. Era un hombre de mediana edad. Me la entregó y me dijo, con tanto dinero, tiene que tener más cuidado. Aunque esto es seguro, no hay que ser descuidada. El tercero fue a las 10 de la noche. Rafael dejó su billetera olvidada en un banco y se fue. Unos 5 minutos después, una abuela se dio cuenta. Miró a ambos lados, la recogió y se dirigió a una tienda cercana. La seguimos sigilosamente. La abuela le estaba entregando la billetera al empleado. Alguien se olvidó esto, mijo. El dueño seguro volverá a buscarla, guárdala tú. Cuando Rafael entró, el empleado se la entregó con una sonrisa. La dejó esa abuelita, qué suerte tiene usted. El cuarto experimento fue a las 2 de la madrugada, la hora más tranquila. Esta vez no era una billetera, sino un iPhone 15 Pro Max. Un repartidor de delivery que pasaba en su moto lo vio. Se bajó, lo recogió, lo miró, dudó un instante y empezó a buscar en su teléfono la forma de contactar al dueño. Cuando nos acercamos y le dijimos que era nuestro, soltó un suspiro de alivio. Uf, qué bueno. Ya estaba viendo cómo devolverlo. Con lo caro que está este teléfono, qué lástima perderlo. El quinto experimento fue el más arriesgado. Dejamos caer un sobre con $1000 en efectivo al suelo y nos alejamos rápidamente. ¡Epa, señor! Varias personas gritaron al mismo tiempo. Un joven corrió a toda velocidad y se plantó delante de mí, bloqueándome el paso. Disculpe, ¿esto es suyo? Un sobre con dinero. Se le cayó del bolso hace un momento. Fingí responder en inglés. No, no es mío. El joven me miró, confundido. Pero si yo vi con mis propios ojos cómo se le caía. Finalmente, la gente a nuestro alrededor empezó a congregarse. Una señora dijo, mijo, llévalo a la policía si no es de ella. Ellos ayudarán a encontrar al dueño. Y aquel joven, de verdad, buscó a una autoridad para entregar el sobre. Más tarde confirmamos que el dinero había sido reportado. Jackson estaba atónito. He probado en 15 países. Quito es el único donde se ha recuperado el 100% de los objetos. Esa noche, mientras nos tomábamos una cerveza cerca de la Carolina, Rafael dijo, finalmente lo entiendo. La gente se atreve a salir de noche no porque el gobierno lo ordene, sino porque confían los unos en los otros. Justo en ese momento, un joven ecuatoriano sentado en el banco de al lado, que probablemente había oído nuestra conversación, se giró y nos dijo en inglés, ese es el secreto, panas. Nosotros mismos nos cuidamos. Pero esto era solo el principio. Lo verdaderamente asombroso estaba por ocurrir al día siguiente. A las 4 de la mañana, caminaba sola por el parque. Rafael descansaba en el hotel. Entré en una tienda abierta 24 horas. Detrás del mostrador, una joven estudiante universitaria trabajaba. Su placa decía Chiqui. ¿Trabajas sola?, le pregunté. Sí, en el turno de la madrugada estoy yo sola. ¿Y no tienes miedo? Chiqui sonrió y negó con la cabeza. Para nada. De hecho, los clientes de la madrugada son los más amables. ¿Hay muchos clientes a estas horas? Sí, van y vienen. Gente que viene a trotar, taxistas, oficinistas. Es muy variado. De repente, un hombre visiblemente borracho entró en la tienda. Se tambaleó hacia la nevera. Me puse tensa al instante, pero Chiqui permaneció completamente tranquila. Ah, señor Jin, otra vez festejando. Ay, Chiqui. Disculpa, dame algo para la resaca, por favor. Claro. Cuando el cliente pagó, le dio un billete de $5 de más. Una propina por trabajar tanto. No puedo aceptarlo, señor Jin. Tenga cuidado al volver a casa. Cuando el cliente se fue, le pregunté, ¿es un cliente habitual?
Sí, es dueño de un negocio por aquí. Viene casi todas las noches, nunca ha causado problemas. Pero la gente ebria puede ser peligrosa. La expresión de Chiqui se tornó seria. En los 2 años que llevo aquí, solo he tenido un susto de verdad. ¿Qué pasó? El año pasado entró un hombre desconocido. Tenía una mala vibra. No dejaba de mirarme y dar vueltas. Escuchaba atentamente. ¿Y entonces? Pasaron unos minutos y de repente entraron 3 señores de por aquí. Uno de ellos se acercó al hombre y le dijo, con un tono muy educado, ¿necesita algo? ¿No encuentra lo que busca? El hombre se fue corriendo. Quizás fue una coincidencia. No lo fue. Más tarde me enteré de que esos señores estaban vigilando desde el local de al lado. A los dueños de los negocios de por aquí les preocupa que una chica trabaje sola. De repente, la puerta se abrió de nuevo. Entró una señora de unos 50 años. Chiqui, un cafecito. Ah, una cliente extranjera, ¿estás de visita? Cuando le dije que era productora de la BBC, la señora se emocionó. ¡Guau! Nuestro parque La Carolina es lo máximo, ¿verdad? El lugar más seguro del mundo. ¿Por qué está tan segura? Porque lo creamos nosotros mismos. Fuimos nosotros, la gente, cuidándonos unos a otros. La señora se presentó como Doña Carmen, dueña de un restaurante cercano. Yo vivía aquí desde hace décadas. Antes, esta zona también tenía sus problemas. Pero la gente cambió. ¿Cómo cambió? Empezamos a vernos como familia. Al vernos todos los días en el parque, te familiarizas con las caras. Aunque no sepas sus nombres, sabes quién es de aquí. Doña Carmen me contó una historia increíble. El año pasado, de madrugada, un repartidor se resbaló y se torció el tobillo. No podía levantarse. Eran las 3 de la mañana. En menos de 10 minutos, apareció un montón de gente para ayudar. Un médico que estaba trotando le dio los primeros auxilios, un taxista se ofreció a llevarlo. Y otros guardaron su moto. ¿A las 3 de la mañana? Sí, aquí hay gente las 24 horas. Chiqui añadió, a mí me pasó algo parecido. Una vez me dio un dolor tan fuerte que casi me desmayo. Un cliente se puso detrás del mostrador para atenderme mientras otro corría a la farmacia. Incluso siendo extraños, pregunté. En la Carolina no hay extraños, respondió Chiqui. Todos somos vecinos. Doña Carmen añadió, un extranjero quizás no lo entienda. Pero de vernos todos los días, se creó una conexión. Y esa conexión se convirtió en un lazo familiar. A las 5 de la mañana, los corredores empezaron a aparecer. Chiqui, ánimo, qué trabajadora, la saludaban amablemente al pasar. Chiqui me miró. ¿Ves? Esta es la gente que me cuida. Estoy segura de que si alguna vez estuviera en peligro, todos vendrían corriendo. ¿Tienes tanta confianza? Lo probé. El año pasado fingí un grito. En menos de 30 segundos, más de 10 personas vinieron corriendo. Me regañaron por jugar así, dijo riendo, pero me sentí muy feliz. Porque sé que se preocupan por mí. Cuando me disponía a salir, Chiqui me dijo, señora, ¿ya sabe cuál es el secreto de este lugar? ¿Cuál es? Es la comunidad. Es el respeto que nos tenemos lo que nos hace seguros. Cuando salí, el sol comenzaba a despuntar sobre los Andes. En el Parque La Carolina, cientos de personas ya hacían ejercicio. Un señor se me acercó y me ofreció una botella de agua. Eres extranjera, ¿verdad? Madrugando por aquí. Toma un poco de agua, que el aire de Quito es seco. En ese momento, me di cuenta de que aquí, todos se preocupaban por todos. ¿Pero era posible que no hubiera absolutamente ningún crimen? ¿Qué decían las autoridades? La sede de la policía en el sector de la Unidad de Vigilancia Norte estaba cerca. Nos reunimos con el comandante de turno, un hombre llamado Linares. Vestía de manera informal. Me dijeron que la BBC vino por una historia sobre el parque, dijo. Sí, queríamos saber sobre la seguridad nocturna. El comandante Linares sonrió. Para ser sincero, la seguridad de la Carolina no la mantenemos nosotros solos. Son los propios ciudadanos quienes se cuidan. Nosotros solo somos apoyo.
¿Quiere decir que no es la policía la que controla la zona? Así es. Nos mostró estadísticas. La tasa de delitos graves aquí es increíblemente baja. Llevamos años con reportes mínimos de robos violentos comparado con otras metrópolis.